continuar con nuestro curso. ¿Tienen alguna de la clase anterior? No, Ok, tampoco. he recibido la tarea. Ok, muy bien, recibí la tarea de Guillermo y de Diana. Me queda pendiente la tarea de Gina. Entonces, lo que tenemos por concluir de HLA, lo vemos, creo que todo terminar esta clase para que tenga la tarea de los tres. Y bueno, ¿Profesora? hoy toca el tema de, ¿sí? Lo que pasa es que mi tarea se la envié Sí, ayer. perdón. Mi tarea. ¿Ayer a qué hora? Ay, sí, ya un poco tarde, pero ya se la envié, perdón. Bueno, yo hasta las 10, bueno, 8, 9 de la noche no vi por eso es que lo mencioné. Otro es, tenemos aquí nuevamente una caricatura. Tenemos a una célula B que se encuentra con, aquí le llama un invasor, nosotros le llamaríamos un antígeno. Entonces, en cuanto lo ve, dice, yo creo que le voy a informar a una célula T. ¿Por qué? Porque al igual que los macrófagos, las células B funcionan como células presentadoras de antígeno, ¿sí? Y entonces en el siguiente diagrama, la siguiente figura, en esta ya vemos a la célula B presentándole a la célula T, y le dice, mira, hey, célula T, mira lo que encontré. Entonces, la célula T lo reconoce con sus receptores al antígeno que está presentando la célula B en el contexto de, ahora ya sabemos que es en contexto de moléculas clase 2, y dice, parece que no es propio, está bien, buen trabajo, célula B. Y entonces, pues bueno, yo lo sabía que estaba presentando algo, ¿no? Es un poco coloquial, recuerden, es una caricatura. Lo que nosotros estamos viendo es la presentación antigénica, y entonces una vez que el linfocito T reconoce a este antígeno, entonces esta célula T a su vez va a producir citocinas y expresar ciertas moléculas que a la célula B la va a hacer una célula B activada, ¿no? Entonces, esto es realmente la comunicación celular. Es una retroalimentación en donde participan las células para presentar antígenos y las células T que activan y producen moléculas, entre ellas citocinas, y así de esta forma se cierra un circuito de activación celular. Vimos que para la presentación antigénica, estas moléculas del HLA en humanos, MHC de forma general, juegan un papel importante en la presentación de péptidos, ya sea a los linfocitos en el contexto de células CD8, las clase 1, o en el contexto de células CD4, ¿sí? Y moléculas clase 2. Entonces, esto vimos la semana pasada. Es realmente la presentación antigénica, pero todo lo que pasa aquí adentro, dentro de una célula presentadora, le llamamos procesamiento antigénico. Estos parece que se llevan de forma casi simultánea estos dos procesos, pero es importante que antes se lleve a cabo el procesamiento, en el cual participan un grupo de enzimas para, voy a usar la palabra degradar a las moléculas antigénicas hasta pequeños péptidos, los cuales se ensamblan en la molécula, ya sea clase 1
y son presentadas al linfocito T. En el caso de las moléculas clase 2, pues también hay un procesamiento tanto del antígeno, pero también hay un procesamiento porque esta molécula de clase 2 se ensambla con una molécula que le da estabilidad, pero que es necesario que un grupo de enzimas actúen para que entonces este sitio dimer sea reemplazado por los péptidos para ser presentados a una célula TSD4 en la superficie de la célula presentadora. Entonces les digo, son dos procesos. Un proceso es procesamiento antigénico, que es lo que se lleva a cabo dentro de la célula presentadora, y la presentación antigénica que se lleva a cabo a nivel de membrana. ¿De qué membrana? De la célula presentadora y de linfocito T. Y esto se lleva a cabo a través de receptores. De forma gráfica y de forma resumida es lo que vimos también la clase pasada. De tarea les había pedido en qué sitio, en qué genes se sintetizan las moléculas de clase 1 y de clase 2. Habíamos visto una parte, pero nos faltaba clase 1. Y hoy día vamos a ver la maduración, activación y regulación de los linfocitos T. Pues bueno, como lo hemos empezado a vislumbrar, las células T juegan un papel importante en la respuesta celular, celular y humoral, porque activan también a los linfocitos B, como lo acabamos de ver en el diagrama anterior. Y como lo vimos en la primera clase, después de la de historia, vimos que el sitio donde se producen las células del sistema inmunológico, pues es en médula ósea, y que de esta médula ósea van a salir los linfocitos que se van a diferenciar a linfocitos T, y va a ser en el timo en donde se van a madurar estas células. Aquí nuevamente tengo una pequeña tarea. Y recuerden, las tareas no es que sea toda una revisión exhaustiva, son puntos como lo que les mencioné, puntos específicos que al final son los que necesitamos saber de forma concreta. Entonces, la tarea es, ¿qué es el timo? En su localización, timolocalización, y dónde se maduran los linfocitos T cuando se pierde el timo. Son 3 puntos nada más. Bueno, y entonces estos linfocitos, estas células que salen de médula ósea se van a ir a madurar al timo. Y en el timo, estas células van a sufrir todo un proceso de maduración. Hasta que esta célula sea capaz de salir a sangre periférica y de sangre periférica irse a los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos, que son los órganos secundarios del sistema inmunológico. Y van a migrar ahí porque es el sitio donde van a encontrarse con los antígenos, ¿sí? ¿Esto lo recuerdan de las clases anteriores? Sí. Sí. Ok. Esta creo que la metí un poco desfasada, esta diapositiva. De todas maneras, sí, es que moví mis diapositivas. Bueno, esto lo vamos a ver como parte de resumen, pero tenemos que tener diferentes tipos de linfocitos, ¿sí? Y vamos a hablar luego de maduración. Vamos a hacer un paréntesis, porque finalmente vamos a hablar de los linfocitos. Y vamos a hablar específicamente de la maduración y activación de los linfocitos T y cuáles tipos de
linfocitos T tenemos. Recuerden que casi los clasificamos un poco por su función o hacemos clasificaciones, pero vuelvo a repetir, las clasificaciones no son únicas y no son definitivas. Por ejemplo, aquí tenemos un linfocito T citotóxico. ¿Por qué citotóxico? Porque cuando la célula presentadora le presenta el antígeno, este linfocito T va a liberar enzimas, y entonces esta célula presentadora, además de ser presentadora, se convierte en la célula diana, porque el linfocito T citotóxico va a reconocer a la célula sobre la cual va a liberar todas sus enzimas a través del reconocimiento antigénico. Entonces aquí es un doble papel en donde la célula T actúa como célula T citotóxica. La célula presentadora es a la vez la célula diana, y esta célula va a sufrir un proceso de lisis. Tenemos también que hay células T que participan en la respuesta humoral, y son sobre todo las células cooperadoras, por eso es TH, la H de helper, células T cooperadoras tipo 2, donde van a producir una serie de moléculas de citocinas que van a activar al linfocito B, quien le presenta un antígeno en el contexto de moléculas clase 2, para que este linfocito B se diferencie y produzca anticuerpos, y de así poder librar la batalla en contra de antígenos invasores, o más bien patógenos invasores, que al final expresan antígenos y que al final en el proceso antigénico tenemos determinantes antigénicos. También las células T, o sea, TH1, aquí está como T cooperadora del tipo 1, produce citocinas, las cuales van a activar macrófago para amplificar la acción, y a esto le llamamos TH1 respuesta inflamatoria. La separación entre TH1 y TH2 es con base al tipo de citocinas que produce. Y también tenemos una célula que le llamamos TH17, son principalmente, o sea, productoras de la citocina 17, por eso se llaman TH17, y amplifican también una respuesta inflamatoria hacia patógenos. Entonces, estos son más o menos tipos de linfocitos con base a la respuesta de estos linfocitos. Pero para que estos linfocitos sean funcionales, pues tienen que llegar a pasar todo un proceso de maduración desde que una célula comprometida a diferenciarse al linfocito T sale de la médula ósea. Entonces, los linfocitos T proceden de células madre hematopoyéticas que tienen su origen en la médula ósea. Recuerdan que teníamos células pluripotenciales y que estas células pluripotenciales pueden diferenciarse en el linaje linfoide o mieloide. Entonces, las células T provienen del linaje linfoide. Los precursores de células T migran desde la médula ósea, vía sanguínea, y colonizan el timo. Van a llegar aquí a este lugar, que es el timo. En el timo van a experimentar un proceso de maduración, y las etapas de maduración se pueden identificar por diferentes marcadores expresados en la superficie de estas células. Afortunadamente, para los inmunólogos, en este proceso de diferenciación, las células van a expresar diferentes moléculas que ahora vamos a ver. Entonces, las células de compromiso de diferenciación linfoide van a migrar a través de sangre periférica hasta el timo. Y en el timo van a sufrir
diferentes procesos de maduración. Aquí está en el timo, y entonces van a ver, aquí lo importante es, vamos a reconocer a estas células por una etiqueta que es DN1, DN2, DN3, DN4. Esto significa que son dobles negativas. ¿Para qué son dobles negativas? Que las células son dobles negativas porque no expresan ni CD4 ni CD8, pero expresan otras moléculas que aquí están marcadas. Expresan CD44 o pueden expresar o no CD25. En el estadio de dobles negativas 1, los precursores de los linfocitos T son CD44 positivos, CD25 negativos. En el estadio doble negativo 2, ahora son dobles positivos, o sea, son CD44 positivos y CD25 positivos. En el contexto de CD44 y CD25, pero las células siguen siendo dobles negativos. ¿Para quién? Para la expresión de CD4 y CD8. Después entran a un proceso al que se le llama de reordenamiento del receptor para la cadena, del receptor de TCR para la cadena beta. Y durante este proceso de reordenamiento, las células son CD44 negativas, CD25 positivas. Esta célula se diferencia del precursor DN1, en que el DN1 es CD44 positivo y CD25 negativo, mientras DN3 es CD44 negativo, CD25 positivo. Así continúa a su diferenciación hasta ser células doble negativos 4, donde ahora son negativos también tanto para CD44 como para CD25. Y en este estadio, entonces empieza el estado de reordenamiento del TCR, pero ahora para la cadena alfa. Vamos a ver que al igual que las moléculas que acabamos de ver en la clase pasada, que están constituidos, clase 1, ¿cómo es su constitución? Hay dos moléculas que conforman a la molécula clase 1. ¿Me puedes decir, Jimena, cuáles son esas dos moléculas? ¿O dos cadenas? La cadena pesada y la cadena ligera, ¿no? Diana, ¿me puedes decir si Jimena está en lo correcto? Estamos hablando de clase 1. Clase 1. A ver, Guillermo, ¿tú qué ibas a decir? Pues sí, también, según yo recuerdo, tenían dos cadenas polipeptídicas, que era una pesada y y una ligera. Bueno, y la ligera, si le van a llamar ligera, ¿qué es la ligera? De la beta 2 microglobulina. Y la clase 2, la molécula de clase 2, ¿cómo se compone? ¿Cómo está constituida? Tenía cadenas alfa y beta, y las dos eran de glicoproteínas, ¿no? O sea, eran iguales, no había como una pesada y una ligera, sino que eran iguales. Y las dos son sintetizadas dentro de los genes de histocompatibilidad. Ok, bueno, pues así el TCR está formado por dos cadenas, alfa y beta. Y durante la maduración de los linfocitos T se experimenta el reordenamiento de estas dos cadenas. Cuando se da ya este reordenamiento de la cadena alfa, ahora ya los precursores de los linfocitos T ya no se llaman DN, o sea, doble negativo, sino ahora es doble DP, que quiere decir dobles positivos. ¿Para qué son dobles positivos? Para CD4 y CD8. Pero estas células van a sufrir
una selección positiva, porque, pues bueno, ahí a la periferia solamente van a salir las células que sean o bien CD4 positivas o CD8 positivas. Y estas ya son las que salen o sea, ya son células funcionales. Todo esto, todo este proceso de reordenamiento ocurre dentro del timo. Entonces, en el timo, pero el timo está formado o sea, vamos a dividir el timo en dos estructuras, corteza y médula. En la corteza ocurre casi todo el proceso, mientras las células se llaman de maduración de los precursores de los linfocitos T, donde estas células son doble negativas, hasta que pasan por el proceso de doble positiva, y de ahí van a migrar a la médula, que salgan de aquí, o bien células CD4 positivas o CD8 positivas. Entonces es en el timo, donde se lleva a cabo la maduración de los linfocitos T. Las células en el timo darán lugar a los linfocitos T alfa beta. ¿Esto qué quiere decir? El receptor de los linfocitos T está constituido por dos cadenas. ¿Qué tipos de cadenas? La cadena alfa y beta. Nos está diciendo que en el timo la mayoría de las células que van a salir del timo son expresan estas dos cadenas, pero que el 5% de las células que maduran dentro del timo dará origen a los linfocitos gamma delta. Ontogénicamente quiere decir que durante el desarrollo humano, las primeras células en madurar son gamma delta, pero de hecho al principio de la diferenciación celular, estas células en el embrión ocupan un mayor porcentaje, pero a medida que existe una maduración celular, hay una maduración hacia una diferenciación y se promueve la diferenciación hacia linfocitos T alfa beta. El timo se compone de una corteza externa y una región interna llamada médula. Acabamos de decir que son las dos regiones en donde se experimenta la maduración de los linfocitos T. Y para que estos linfocitos T vayan madurando, como les acabo de describir ahorita, que pasen de la etapa DN1 a la etapa final de células positivas para CD4 o CD8, pues este proceso de maduración, los linfocitos van a interactuar con las células estromales presentes en el timo, y que son las células que permiten la maduración de estas células. Entonces, nuevamente aquí tenemos un diagrama donde en médula ósea tenemos células pluripotenciales que tienen la capacidad de diferenciarse hacia el linaje linfoide o hacia el linaje mieloide. Si hay este potencial de diferenciación hacia las células linfoides, vamos a tener células que van a diferenciarse hacia células B y hacia células NK. Pero estas células con el linaje linfoide que migran al timo, ¿sí? Estas células que migran al timo son las que darán origen a las células T funcionales. Y es en el timo donde van a expresar todo un proceso de diferenciación y que pasan como en la diapositiva anterior de ser dobles negativas para CD4 y CD8, que expresan CD25, CD44 y que van a experimentar el reordenamiento, o sea, del receptor de las células T. O sea, se va a formar este receptor y la primer cadena que se reordena en un precursor del linfocito T es la cadena beta. Posteriormente se reordena
la cadena alfa hasta constituir ya la célula a la que le llamamos doble positiva, ya expresa un TCR con las dos cadenas. Y entonces estas células doble positivas, porque pues se expresan CD4 y CD8, van a experimentar un proceso de selección para que al final tengamos células CD8 o células CD4. Esto es a grandes rasgos, no estamos viendo muchos detalles, solamente estamos viendo que de médula ósea tenemos células pluripotenciales con capacidad de diferenciarse a células mieloides o a células linfoides. En médula ósea se van a quedar las células B y las células natural killer, que es el lugar donde van a madurar, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Y que van a migrar, las células que migran al timo van a sufrir un proceso de maduración, también son de linaje linfoide, y ese linaje linfoide es que migran al timo, son los precursores de las células T, y estos precursores van a sufrir un proceso de maduración en la corteza del timo y en la médula del timo para finalmente tener células funcionales que expresan CD4 y CD8. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, la mayoría de las células en el timo dará lugar a los linfocitos T alfa-beta y que esta proliferación depende, o sea, porque no sé si ya se preguntaron, ¿y de qué depende que tengamos este tipo de células? Pues depende de la presencia de enzimas, pero también del microambiente que existe en el timo. Y esta proliferación es dependiente de los niveles de interleucina 17. Y también en el timo se van a generar las células NKT. Hace ratito mencioné que en la médula se quedan las células NK, o sea, natural killer, pero también tenemos una pequeña proporción de células que también tienen esta vocación de ser la natural killer, o sea, que su función es matarse, matar o lisar células, pero que estas células NKT, a diferencia de las NKT que están en médula ósea, estas NKT expresan el receptor de linfocitos T. Y bueno, aquí también tenemos como un diagrama de cómo estas células precursoras del linfocito T en un ambiente de interleucina 7, va a sufrir aquí tengo un error, es interleucina 7, va a sufrir un rearreglo de los genes para que se entre a la diferenciación y lleguemos hasta tener un linfocito T funcional que sea CD4 o sea CD8 que expresan las cadenas alfa, beta. Pero durante este proceso de diferenciación, si por ejemplo se produce una cadena beta que no es exitoso, esta célula sufre apoptosis. Si hay una célula que se expresa las dos moléculas CD4 y CD8 y no tiene un arreglo funcional de la cadena alfa, también sufre apoptosis. Esta es una selección positiva, solamente se seleccionan aquellas células funcionales y esto ocurre en el timo. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿De qué depende que una célula se diferencie en CD4 o en CD8? Hay una selección, es un proceso de selección que se basa por el reconocimiento. Aquí hay un reconocimiento de antígenos a través de moléculas clase 1 y clase 2 y se va haciendo una selección a través de ese reconocimiento. O sea, ¿de qué depende? De la presentación de antígeno, o sea, no de antígeno, de la presentación, pues bueno, sí, de antígenos que se lleva a cabo a nivel de médula de timo. Ok.
Gracias. Y si hay una alta reactividad a antígenos propios, es ahí donde también hay una selección. Ujú. Ok, y eso sería más o menos por el reordenamiento de de las alfa y beta, o como No, por este qué es más. independiente. Eso ¿Es tiene que ser independiente? exitoso. Se tiene que ordenar la Ok. cadena. Ajá, vamos a ver, CD4 y CD8 es como una molécula, la vamos a ver como una molécula accesoria en este contexto. Ujú. Ok, ok, gracias. Pero no depende, o sea, de cierta forma, no sé si han visto que se los menciono de una forma independiente. El proceso, que cuando están, a ver, déjenme ver si puedo regresar, si voy a regresar aquí. Estamos hablando de reordenamiento, aún cuando tenemos células doble negativas y ya hay un reordenamiento de la cadena beta. Y aquí que ya tenemos dobles positivas 4 y 8, tenemos un reordenamiento de TCRs. Es independiente el ordenamiento del TCR, de las dos cadenas de TCR, pero se da durante este proceso en el que la célula empieza también a expresar CD4 y CD8. Ok, entonces, justo en ese diagrama, por ejemplo, cuando son dobles positivos, al momento de diferenciarse, entonces, pues una quedaría negativo, ¿no? No, no es en ese momento. A ver. A ver, regresar, aquí está. Es que en lugar de regresar. El otro es más grueso. Aquí es muy grueso. Aquí tienes los dobles positivos. Se está dando el reordenamiento, pero ya tenemos dobles células, CD4, CD8, dobles positivos. Sí, pero, Y o es sea, mi aquí duda. cuando empieza la selección. Ah, ok. Sí, o sea, también estaba como un poquito dirigida a... Ujú. Ahí son dobles positivos, pero para que sean simples positivos, pues solamente tienen que expresar una, ¿no? Entonces, pues la Exactamente, otra hay se una quedaría selección. como... Ujú. Ajá, la otra se quedaría como, por decirlo, no sé, apagada. Por ejemplo, si va a ser CD8, pues se quedaría como en negativo el CD4. Exactamente. Ah, ok. De hecho, esto lo vemos en este diagrama. Mira aquí, CD4, CD8 negativas. En el proceso de simple, aquí, o sea, pasan de ser dobles positivas a solamente expresan ya sea CD4 o CD8. Hay una selección de las células. Ok, sí, sí, ya me quedó más claro. Ok. No es un proceso tan claro, además se los estoy dando muy simplificado. Bueno, el primer marcador que aparece en el modelo en ratón es el de T1, que es equivalente al C2 de humanos. Y esta molécula ya no se pierde y se queda como un marcador de linaje de linfocitos T. Las células T1 positivos, CD4 negativos, CD8 negativos desaparecen al nacimiento. Esto está, T1, estamos hablando del modelo en ratón. Al día 50 del nacimiento se detecta una población CD negativo, CD8 negativos, TCR positivos, CD3 positivos. O sea, esto es cómo fueron viendo la trazabilidad del linaje de las células T en modelos en ratón. Porque, pues, imagínense la línea de investigación para el estudio de los linfocitos T. ¿No? Nosotros podemos aprender y saber de los linfocitos T, así como cuando les empecé a decir acerca de la historia de la inmunología, pues lo primero que tenemos son las células T que están en periferia. Y estas células T en periferia, pues bueno, lo primero que se ve es qué tipo de células. ¿eres CD4 o eres CD8? Primero era si eres linfocito T o eres linfocito B. Luego, ¿qué tipo de linfocito, no?
Pero luego, pues, por ejemplo, con diferentes enfermedades o diferentes procesos o modelos en ratón, se pudo hacer la investigación de qué proceso de maduración experimentan estas células. Porque al final, por eso vuelvo a este comentario, al final solamente los linfocitos maduros son los que van a abandonar el timo, porque estas son las células inmunocompetentes y son las que circulan en periferia. ¿En qué periferia? Pues se establecen en los órganos linfoides secundarios. Es ahí donde también vamos a tener. ¿Y cómo pues los podemos encontrar en sangre? Porque es en el momento en que también están migrando. En su fase temprana, los linfocitos carecen de correceptores, CD4 y CD8, y son doble negativos, que es lo que acabamos de ver. Por eso les dije que vamos a ver a CD4 y CD8 como moléculas secundarias. ¿Qué dije? ¿Dije secundarias? Ya no recuerdo qué dije, pero bueno, son unos correceptores. No es el receptor de las células T, el TCR. Vamos a ver a las moléculas CD4 y CD8 como correceptores. Y durante esta fase primaria existen enzimas que son importantes en el reordenamiento de la expresión de estas moléculas. Y estas son enzimas, la RAG y la TDT, que son muy importantes para la recombinación y el rearreglo de los genes y que son los que codifican para la expresión de estas moléculas. Aquí es importante que sepan que necesitamos la presencia de citosina, de interleucina 7, de interleucina 17, y de enzimas como RAG y TDT, y que estas moléculas son importantes para el reordenamiento y la diferenciación o maduración. Vamos a hablar del proceso de maduración de los linfocitos T. La población doble negativa se subdivide en función de la expresión de CD44, que es lo que les comentaba en las diapositivas anteriores. Y además que esta es una molécula de adhesión, y de la expresión de la molécula CD25. La molécula CD25 es la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Aquí es importante, realmente son los marcadores que permitieron identificar estos estadios de maduración, y que empezamos en unas células doble negativas, que les comentaba que expresa CD44, pero es CD25 negativa, y es doble negativa porque no expresa ni CD4 ni CD8. Y que aquí va a expresar, va a tener todo este proceso que está determinado por la concentración de citocinas en el microambiente y por la presencia de estas moléculas, hasta llegar durante este proceso de maduración a un proceso en el que esta célula ya es una célula DP, una célula doble positiva. Y estas células doble positiva van a sufrir un compromiso para hacer células CD4 o CD8. Y esto se da porque hay un proceso de selección, y al final saldrá de la médula, de la médula del timo, de la célula del área medular del timo, va a salir un linfocito funcional, ya sea CD4 o CD8. Esto es de forma muy, muy general. Estamos viendo dónde se lleva a cabo la maduración de los linfocitos T en el timo. El timo tiene lo podemos dividir en dos áreas, la de la corteza y la médula. En la corteza podemos encontrar las células dobles negativas en este proceso de maduración, y en la médula es donde las dobles positivas van a sufrir este proceso de selección
hasta que nos va a dar como resultado unos linfocitos CD4 y unos linfocitos CD8. Estas células son las que son funcionales y son las que son responsables de todo el tipo de respuestas que vamos a ver y que nos interesa evaluar. Las células que carecen de CD44 pero expresan CD25 son doble negativas 3. Esto es, estamos en este proceso. En la diapositiva, varias diapositivas anteriores, les repito, hablábamos de las células doble negativos en el estadio 1, donde son CD44 positivas, CD25 negativas. Después, en el estadio doble negativa 2, tenemos que las células son CD44 positivas, CD25 positivas. O sea, en el estadio 1 no expresaban CD25. En el estadio 2 expresan CD25. En el estadio 3 expresan CD25 y CD44. Incluso les comentaba en qué se diferencian las CD3 de las las CDN3 de las DN1 en la expresión de CD25, que es CD25 y CD44 que son inversas. Y en el estadio DN4, en este estadio no expresan ni CD25 ni CD44. Entonces, esto es toda una regulación que se lleva a cabo tanto por la presencia de citocinas como por la presencia de las enzimas. Y este proceso en el que estamos en el DN3, a este se le denomina, este es un proceso que se denomina beta selección. ¿Qué es este proceso? En este estadio de la célula es donde empieza el rearreglo para las cadenas, la cadena beta del receptor del linfocito T, que es el TCR. Es en este estadio donde empieza realmente ese proceso, y ese proceso en general podríamos decir que es donde hay un compromiso del linaje T, porque antes de esto, en el estadio 1 y en el estadio 2, no tenemos el rearreglo del receptor de TCR. O sea, en estos dos estadios son células que han migrado, son precursores que migraron de médula ósea al timo, que están en la corteza del timo, pero aún no han experimentado el rearreglo de la cadena beta de TCR, y en cuanto pasan a este estadio DN3 es cuando ya hace el compromiso del rearreglo de esta cadena y ya hay un compromiso de células a linaje de células T. Aquí se lleva a cabo la selección de T, que es un proceso complejo donde interviene no son tantos genes, pero dado el rearreglo que se da, permite la gran diversidad de especificidad que tienen estos linfocitos. Entonces, en este proceso se seleccionan aquellas células que han reordenado correctamente el segmento génico de la cadena beta del TCR. Si no hay un rearreglo correcto, estas células sufren apoptosis o selección negativa. La cadena beta interacciona con el subrogado de la cadena pre-T-alfa, formando el prereceptor de la célula que formará un complejo con la molécula CD3. En este momento ya hay un reordenamiento de TCR y empieza el rearreglo el rearreglo para la cadena beta. Y en este rearreglo todavía no tenemos señal de TCR, y cuando estas células no maduran correctamente, también sufren un proceso de apoptosis, quiere decir que estas células mueren porque no hay un rearreglo eficiente. En el proceso de las células doble positivas, CD4 positivas, CD8, ya tenemos células que tienen señal, o sea, ya tienen una cadena, las dos cadenas alfa y beta, ya tienen el TCR, el receptor de TCR arreglado, y experimentan un proceso de apoptosis
de selección positiva y negativa para que tengamos al final células CD4 y CD8 positivas. Sé que es un poco complejo, pero nuevamente, lo que importa es, antes de la etapa 3, no hay un compromiso de linaje de células T porque no hay un rearreglo del receptor de células T. A partir de este punto, con el genes que regulan la expresión de estas moléculas beta y alfa del receptor de TCR. Y la primera molécula en expresarse es la primera cadena en expresarse es la beta, seguida de la cadena alfa. Entonces, durante este proceso se activan señales de supervivencia y proliferación que impide posteriores reordenamientos de la cadena beta y promueve la expresión de CD4 y CD8. Las células en este estadio se denominan dobles positivas y las células que no experimentan una selección de beta son eliminadas por apoptosis. O sea, aquellas células que no experimentan un arreglo favorable de la cadena beta se eliminan por apoptosis. Los que tienen elevada afinidad tienen una sobrevida y los que una sobrevida baja y tienen los que tienen una elevada afinidad tienen sobrevida y los que tienen una afinidad muy baja se experimentan apoptosis. Nuevamente esta es una imagen que traigo de las primeras donde empezamos a ver de las dobles negativas hasta llegar a las dobles positivas y que finalmente solamente estas células son las que van a salir a la periferia. En el timo tenemos nuestras célula pro-TC, célula T, que son nuestras células doble negativas, que con la presencia de citosina 7 vamos a tener un proceso de maduración hasta llegar a células doble positivas. Y si es en el microambiente interleucina 15, se favorece la expresión de CD8 si tenemos interleucina 4 con niveles de regulación interleucina 4, interferón gamma, tenemos CD4 y después esta CD4 podemos tener con también células T reguladoras, que son las que expresan el receptor o expresan CD25 principalmente. Nuevamente, a la pregunta, Guillermo, ¿de qué depende que haya un compromiso de la expresión de CD8 y CD4? Depende de la afinidad, depende del reconocimiento de péptidos presentados en el contexto de moléculas clase 2 y del microambiente de citocinas presentes en esta interacción. ¿Quedó contestada tu pregunta aquí? Sí, ya queda más claro con este diagrama. Ok. Y les comentaba que el rearreglo de los genes que determinan la expresión de las cadenas alfa y beta es un proceso que involucra genes, pero no la gran cantidad de genes para la tremenda diversidad que podemos encontrar, pero que esto se debe a la recombinación que tenemos de los diferentes segmentos que nos dan toda este potencial de variabilidad que tenemos en la especificidad de estos genes y cómo estos rearreglos se van dando a partir del estadio de maduración de DN3, donde se hace el rearreglo de la cadena beta y después en el estadio de doble positiva, donde está el rearreglo principalmente de la cadena alfa. Nuevamente, les digo, todo esto es un proceso que nos llevaría, yo creo, unas 2, 3 clases para que se los pueda platicar de forma precisa, pero aquí, y vamos a verlo cuando veamos rearreglo de genes, en el caso de las inmunoglobulinas, de cómo es este proceso de recombinación y de arreglo, más bien de rearreglos de las diferentes
segmentos que conforman o forman parte, que dan la estructura de estas cadenas. Entonces, los timos migran a la médula, los timos migran a la médula, o sea, los timocitos migran a la médula, pero estamos hablando de la médula del timo, donde van a experimentar una selección negativa. Y vamos a ver que este proceso de selección es a través de apoptosis, o sea, que este reconocimiento, dependiendo de las afinidades, va a sufrir si las células son altamente reactivas a antígenos propios, pues hay una apoptosis de estas células, porque si no te estarían generando células autorreactivas, un gran número de estas células autorreactivas. Aquí está aproximadamente el número de intrones y de genes que forman, que se requieren para, o que participan, cómo se dan estos rearreglos para la síntesis de las cadenas alfa y beta. Aquí las regiones incluso les hablaba que también aquí todo está enfocado a la maduración y lo vimos de los linfocitos T alfa beta, porque como lo mencionamos en una de las diapositivas anteriores, el 95% de los linfocitos T que maduran en el timo son alfa beta, pero tenemos un porcentaje que son gamma delta, y también les mencionaba que ontogénicamente son los primeros en madurar. Después, después poco a poco va incrementando más el porcentaje de los linfocitos de alfa beta. Este reordenamiento lo vamos a ver, les digo, cuando veamos el reordenamiento de las inmunoglobulinas. Aquí, dependiendo de las señales, el reconocimiento, nuevamente, hay presentación antigénica de antígenos propios, y dependiendo de la reactividad de estas células, hay una selección positiva o negativa. Nuevamente, células que son que tienen una alta afinidad, cuya afinidad es muy alta, son eliminados por apoptosis. Bueno, nuevamente es como reafirmar que los timocitos doble negativos se localizan en la zona subcapsular de la corteza. Los pequeños timocitos dobles positivos se localizan también en la corteza del timo, y los timocitos maduros CD4 positivos y CD8 se localizan en la médula. Y que precisamente necesitamos de estas células presentes, de células estromales, para permitir la maduración de estos linfocitos. Entonces, los precursores en sus primeros estadios de maduración de los linfocitos, que van a dar origen a los linfocitos T, las células pre-T, de dobles negativas, se encuentran en la corteza del timo, mientras que las células ya CD4 positivas, CD8 positivas, las vamos a encontrar en la médula del timo. Y después de su proceso de selección, van a salir al periferio. Aquí no, es que tengo, como verán, tengo desordenadas mis diapositivas. Los linfocitos doble positivos se reordenan la cadena del TCR, dando lugar a los receptores TCR alfa beta. Esto ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Y no, aquí menciona lo que les he estado repitiendo, que como realmente, ¿cómo se da a cabo esta selección? Pues bueno, necesitamos células que interactúen con los linfocitos o prelinfocitos T en este proceso de maduración, y se presentan autoantígenos en el contexto de moléculas clase 1 y clase 2, y de esta forma se da la selección de linfocitos T.
si los linfocitos T son autorreactivos, o sea, que tienen una alta afinidad por los antígenos propios, pues hay una selección y estas células mueren por apoptosis. Entonces, tipos de linfocitos T. Tenemos los linfocitos T alfa beta, que los que expresan el receptor TCR alfa beta. Tenemos a los linfocitos CD4, que les vamos a llamar también cooperadores. Y en estos, dentro de estas células T cooperadoras CD4, tenemos TH1, TH2, TH17. Tenemos a los linfocitos CD4 citotóxicos. Tenemos por su función si son células de memoria o si son células efectoras. Tenemos a células reguladoras o supresoras. Tenemos linfocitos T gamma delta y tenemos linfocitos T NK. ¿Sí? Entonces, una vez que los linfocitos salen del timo, que son células funcionales, entonces ahora estas células funcionales las vamos nuevamente, pues bueno, tenemos CD4 y CD8, pero las vamos a redefinir con base a el tipo de receptor que expresa, y dentro de los tipos de receptores que expresan, primero que expresan TCR y que son alfa beta, que expresan CD4, y si se van a clasificar, si se expresan CD4 de acuerdo al tipo de citocinas que producen citocinas inflamatorias, son TH1, producen citocinas antiinflamatorias, les vamos a llamar TH2, y si producen interleucina 17, son células T cooperadoras, TH17. Si expresan CD8, los llamamos citotóxicos por su acción citotóxica. Y si expresan diferentes receptores asociados a memoria, los llamamos células de memoria. Si expresan, por ejemplo, el receptor de interleucina 2, la cadena alfa, CD25, son como reguladores. Y si expresan el receptor de células T, pero en lugar de las cadenas alfa beta, las cadenas gamma delta, pues los vamos a referir como linfocitos T gamma delta. Y si expresan NK, CD56 en el contexto de células, del receptor de células T, pues son células NK. Ahora nos vamos a enfocar a los linfocitos una vez que salieron del timo y están en periferia. ¿Tienen alguna duda? Yo sí. En la clasificación de linfocitos T, dependiendo de los receptores, eh, o sea, me queda claro que esta clasificación es con base en los receptores, pero lo que me genera un poquito de ruido es cómo es que hay tanta diversidad de receptores. O sea, o en qué momento se generan Ay, tantos receptores. van experimentando diferentes, ¿en qué momento? O sea, no hablé más que de CD4 y CD8, ¿no? Ajá, sí, justo Durante eso. la maduración. Ok. Nuevamente, las células, dependiendo del microambiente, hay, hay la expresión de ciertos genes sobre la superficie de estas células. Y dependiendo después también de, de la activación vía antígeno, también las células van a expresar ciertos genes asociados a la expresión de citocinas. ¿Y Es un eso proceso. en qué momento se llevaría a cabo? O sea, después de que ya se diferenciaron en CD8 y CD4, después sufren como otra pequeña diferenciación o algo así, o antes, o... Después, primero se tiene el compromiso CD4, CD8, y después se experimentan diferentes procesos de diferenciación, por así decirlo, para expresar ciertas moléculas.
Y son procesos de expresión, de maduración, por así decirlo, o de diferenciación previo al reconocimiento del antígeno o posterior al reconocimiento del antígeno. Por ejemplo, si vimos todo el proceso de maduración o diferenciación, si podríamos decirlo, es totalmente independiente del antígeno. Hay selección, pero no tiene nada que ver con el reconocimiento del antígeno. Sí, creo que te voy a seguir explicando con base a la presentación de lo siguiente. O sea, sí son procesos de diferenciación independiente de antígeno y algunos son asociados a la expresión del antígeno. Sí, sobre todo los de memoria y células efectoras. Y el compromiso en diferenciación al tipo de citocinas que se produce. Bueno, entonces son varios factores, ¿no? Sí, pero por ejemplo, las células NKT experimentan su diferenciación al igual que las células CD4 en el timo. ¿Y todas las demás ya no lo experimentan en el timo? O sea, como la post-diferenciación después de que son CD4, CD8, ¿ya no es en el timo? No. A ver, déjame ver, aquí está teniendo una diapositiva. Aquí tenemos NKTs en este proceso de selección. Gamma delta también es en el proceso de selección, en el timo. De las que vimos ahorita con base a la expresión de receptores, estas están aquí marcadas en este proceso de diferenciación. Y por ejemplo, las de memoria o las... No, esas son posteriores. Esos son marcadores que se van a expresar posteriores al encuentro con el antígeno. Aquí nos quedamos con que los vamos a clasificar de acuerdo al tipo de receptores que expresan. Ajá, CD4, CD8, TCR, alfa, beta, gamma, delta, todos estos son independientes de antígeno y se lleva a cabo este arreglo o esta expresión a nivel en el proceso de maduración en el timo. Los demás es posterior y tiene que ver con el reconocimiento de antígeno. Entonces los demás ya serían en periferia. Sí, pero cuando se periferia no es la periferia le llamamos ganglios secundarios. Ah, bueno, sí, en los ganglios secundarios ya serían esos. Sí. Ah, porque pues ya dependen, ¿no? Del antígeno. O sea, ya es dependiente del antígeno. Ah, sí. ok. Sí, ya me quedó un poquito más claro, gracias. Ok. De acuerdo a su función, los linfocitos los vamos a clasificar en citotóxicos, cooperadores o reguladores. ¿Sí? Esto es de acuerdo a su función. Ahora, la activación de los linfocitos T. La activación de células T maduras. ¿Cuáles son las células T maduras? Jimena. CD8 y CD4. O sea, son las que ya salieron del timo, ¿no? Sí. Ok. Las células maduras son las que ya salieron del timo. O sea, son periféricas y se inicia con la activación de estas células T maduras periféricas se inicia con la interacción entre el TCR y un péptido antigénico presentado en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad. Entonces, aquí ya le vamos a llamar activación. El proceso anterior, ¿cómo le llamamos? Maduración. La activación la tenemos que es cuando se inicia, cuando hay interacción del TCR y un péptido antigénico presentado en el contexto de MHC. Ahora, dependiendo de la activación, así de forma general y como lo acabo de mencionar, es la interacción
de un reconocimiento de un péptido en el contexto de moléculas clase 2 por el TCR. Pero esto tiene un determinado constante de afinidad, o sea, hay cierta interacción importante, es específica, pero recuerden, se eliminaron en el timo, específicamente en la médula del timo, las moléculas que tienen una alta afinidad. Este TCR va a tener afinidad por los péptidos que se van a encontrar, pero a la vez, aparte de este reconocimiento del TCR, existe la amplificación de este reconocimiento de esta señal a través de moléculas coestimulatorias, que le llamamos moléculas accesorias o coestimulatorias. Entonces, de esta amplificación de esta señal van a depender, por ejemplo, el tipo de respuestas que se va a dar. Y vamos a tener de aquí dos subpoblaciones, las células T efectoras y las células de memoria. Nuevamente te decía Jesús hace unos momentos que hay estas subpoblaciones que van a expresar estos receptores, que son los receptores de memoria, moléculas de memoria o moléculas efectoras. Es una subclasificación o unas subpoblaciones que proliferan y que se expresan posteriores a la activación con el antígeno. Los linfocitos T vírgenes. ¿Cuáles son los linfocitos T vírgenes, Diana? No se diferencian a qué. A ver, creo que los estoy confundiendo. ¿No se diferencian a CD4 a CD8? Los primeros, los DN1. No, a ver, Guillermo, ¿cuáles serían los linfocitos T vírgenes? No se los he dicho hasta ahorita. Creo que son los que todavía no han tenido como una interacción con algún antígeno, ¿no? Exactamente. A los que o sea, el proceso de maduración vimos el camino, o sea, un resumen, porque les digo, no de forma extensa. Vimos el camino de que llega una célula con compromiso a diferenciación, o sea, una célula de linaje linfoide, sale de médula ósea y llega al timo. En ese momento es una célula de linaje linfoide, linfocítica, pero le podemos llamar timocito. Todavía no hay rearreglo de célula T porque en los primeros estadios. Le podemos llamar pre-T a partir del estadio de N3, porque ya empieza el rearreglo, el compromiso de linaje de célula T. Y de ahí va a salir a periferia unas células CD4 o CD8 positivas. Estas células son maduras, ya experimentaron su maduración en el timo. Pero en el contexto de reconocimiento de antígeno, o sea, les vamos a llamar células vírgenes. No han tenido un encuentro con el antígeno. Esas células vírgenes, o sea, son células que las vamos a encontrar en periferia. Estas células tienen la capacidad de reconocer los antígenos de acuerdo a la especificidad arreglo de genes de las cadenas alfa y beta de su
TCR, que esa parte la vamos a dejar hasta que veamos el rearreglo de genes para inmunoglobulinas, porque ahí les explicaré cómo se da este rearreglo. Entonces, de ahí salieron del timo células maduras. A esas células maduras les podemos llamar células vírgenes en el contexto de que no han visto un antígeno. Estas células vírgenes son células en reposo que se encuentran en la fase G0 del ciclo celular. Y pero hay esta activación del linfocito T se inicia cuando el linfocito T reconoce un péptido en el contexto de las células. En este texto van a participar, por ejemplo, como células accesorias, las moléculas CD4. Entonces, aquí tenemos, en este dibujo, tenemos a una célula T virgen y una célula dendrítica que le está presentando antígenos en el contexto de moléculas clase 2. Esta célula T virgen está en un estado de reposo que se va a activar con esta señal y se va a aprender a nivel nuclear la expresión de diferentes moléculas. Dependiendo de la expresión de estas moléculas, que está determinada también por la interacción con el antígeno, el microambiente y diferentes condiciones, es que vamos a tener la diferenciación a células TH1, TH2, TH17 o células T reguladoras. Estas diferenciaciones se dan con base al reconocimiento del antígeno. Hasta aquí, de las dudas que tenías, de la pregunta que inicialmente me habías hecho, Jesús, ¿se te va aclarando las dudas? Sí, ya. Es que no sabía si, por ejemplo, se sería un segundo reordenamiento o algo así, pero ya me queda claro que es por la interacción con un antígeno. Es interacción con el antígeno y sí, vaya, más que, bueno, sí hay expresión de diferentes moléculas, pero por señalización nuclear. Ok, aquí. Entonces, el reconocimiento de estos péptidos a través de las moléculas de la presentación o en el contexto de moléculas clase 2 dispara una compleja cascada de acontecimientos bioquímicos en las que participan enzimas, quinasas y fosfatasas y la producción autócrina de interleucina D2 y de su receptor. La producción de interleucina 2 provoca que los linfocitos salgan de la fase G0 y entren y progresen en el ciclo celular. Empieza la proliferación y diferenciación a células T efectoras y células de memoria. ¿Sí? Entonces, Jimena, ¿me puedes decir qué pasa qué eventos están pasando aquí en el contexto de estas tres células? ¿Me puedes describir qué ves? Sí. Pues, según yo, está ahí como que la célula presentadora de antígeno Uh-huh. y la célula T pues reconoce el antígeno Sí. y ¿En qué entonces contexto? ¿En qué contexto reconoce el antígeno? Se pierde la señal. No te escuchamos. A ¿ahí? ver, Diana. A ver, Jimena. Sí, ¿ya se me escucha? A ver, sí, ya se te escucha. A ver. Entonces, aquí tenemos a una célula. Aquí dice que es una célula presentadora de antígeno, ¿no? Ujú. Esta amarilla. Esta célula presentadora de antígeno, ¿qué está haciendo aquí? Señalándolo, estoy señalando con el cursor. Está presentando el péptido a la célula T.
Ok, en el contexto de, ¿Cómo que en el contexto de? sí, ¿cómo presenta la célula presentadora de Ah, antígeno? ya. ¿Cómo De presenta clase 1 o clase 2, ¿no? ok, si es clase 2, se lo presenta a una célula. TSD8. Aquí. Si es clase 2, ¿a quién se lo presenta? Ahí CD8. No, 4, perdón. De clase 2, 4 y de clase 1 a TCD8. Ok, entonces aquí tiene las dos opciones. Si es clase 2, se lo presenta a una célula CD4 virgen. Si es si es clase 1, se lo presenta a una CD8 virgen. A esto le llamamos presentación de antígeno en el contexto, como lo hemos venido hablando, de células presentadoras de antígeno y presentación antígeno. También aquí le llaman reconocimiento de antígeno, porque ¿qué está haciendo la célula presentadora? Presentar al antígeno. ¿Y qué está haciendo el linfocito T? Reconocer el antígeno. En este mismo proceso de presentación se da reconocimiento de antígeno. Posterior a este proceso de reconocimiento de antígeno, ya sea por un linfocito CD4 o por un linfocito CD8, en el contexto de las moléculas clase 1 o clase 2, entonces se da un proceso de activación. ¿Qué pasa? Estas células que estaban en reposo sufren un proceso de activación. ¿Qué pasa? Pasan del estado G0 de reposo a un proceso de activación. Y en este proceso va a haber la producción de interleucina 2. A ver, permítanme un momentito porque ya... Ok, esta célula entra en un proceso de activación y empieza a producir interleucina 2. Si es CD4 o si es CD8. Y aparte, esta producción autócrina de la expresión de interleucina 2, a su vez, y se incrementa la expresión del receptor de interleucina 2. ¿Qué molécula les dije, o espero que lo hayan retenido por ahí, qué molécula es el receptor de interleucina 2? Aquí dije se incrementa la expresión del receptor de interleucina 2. No, CD25. Bueno, una vez que esta célula, por acción de la producción de interleucina 2 y esta activación celular, hay una expansión clonal. Quiere decir que más células con esta especificidad, o esta célula con esta especificidad empieza a proliferar y hay una expansión clonal. Esta expansión clonal está dada también por la presencia de citocinas. Y tenemos la misma producción autócrina como el microambiente permite que haya esta expansión clonal. A ver, permítanme. Perdone, pero es que se me está complicando mi día. Tengo una cantidad de reuniones programadas que no tenía inicialmente. Entonces, aquí estamos hablando de activación de linfocitos T. Ya salieron los linfocitos T maduros del timo. Estamos en la periferia. En la periferia van a encontrarse con péptidos, los cuales fueron procesados por una célula presentadora de antígeno, lo presenta en el contexto clase 2 o clase 1, clase 2 a célula CD4, clase 2 a célula CD8. Esto activa a la célula y se empiezan a producir citocinas como interleucina 2
Esta producción de citocinas favorece la proliferación y se da la expansión clonal de células con esta especificidad. Estas células también, por esta presencia de citocinas, experimenta una diferenciación. Esta diferenciación va a producir células con diferentes funciones. Podemos tener células CD4 efectoras, podemos tener células 4 de memoria, y podemos tener CD8 efectoras y podemos tener células CD8 de memoria. Estas células pues van a expresar diferentes marcadores y también van a tener diferentes funciones. Y esta diferenciación se dio a partir de ¿qué? Del encuentro con el antígeno. Entonces, células efectoras, células de memoria, las vamos a encontrar y que son el resultado de la interacción con el antígeno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Ok. Ahora, señalización. ¿Cómo se lleva a cabo esta señalización intracelular? Porque hemos dicho que pues, el linfocito T reconoce al antígeno en el contexto de moléculas clase del complejo principal de histocompatibilidad y que se lleva a cabo la activación. Bueno, pero ¿cómo se lleva a cabo esta activación? Bueno, el TCR, pues bueno, no lo he dicho, pero pues se expresa en la superficie extracelular, o sea, en la membrana del linfocito T, y tenemos que hay una fracción extracelular, una fracción intramembrana y una fracción intracelular o citoplasmática. Entonces, este TCR tiene dos colitas o dos pequeñas secuencias que son las que van a transmitir la señal y que son las colas plasmáticas cortas, pero son muy cortas. Entonces, para iniciar una señalización intracelular, pues es una señal muy baja. Entonces, se necesita por eso la asesoría de otras moléculas que conforman al complejo conocido como CD3 y que son, miren, en este diagrama, aquí se ve, aquí tenemos el TCR reconociendo al péptido en el contexto de molécula clase 2. Y entonces tenemos unas moléculas que están aquí al lado, que son moléculas accesorias, que forman parte del complejo conocido como CD3. Estas moléculas, si lo ven, tienen una parte extracelular, una región intramembrana y una región citoplasmática. Entonces, esta es mucho mayor y capaz de mandar de forma más eficiente señales intracelulares que las pequeñas regiones o colitas que encontramos aquí en TCR. Y además, por ejemplo, recuerdan que les dije que la molécula CD4 la vamos a ver como una molécula accesoria en el término de reconocimiento. Entonces, esta molécula CD4, este reconocimiento a través de las moléculas clase 2 también es otra señal y otro puenteo. Pero además, tenemos aquí la interacción de otras moléculas. El linfocito T expresa otra molécula aquí que se llama CD28, que se va a unir a su contraparte expresada en la molécula, en la célula presentadora de antígeno, que expresa dos moléculas, CD80 o CD86, y estas moléculas expresadas o receptores expresados en la célula presentadora de antígeno se unen, que es una molécula coestimulatoria. Entonces, ahora sí, esta señal de unión a través de unión o de reconocimiento del péptido se va a amplificar por la
señalamiento que se recibe a través de todas estas moléculas, y es así la función de estas moléculas coestimulatorias que participan en el reconocimiento de antígeno. Y como ven, tenemos puenteos con la molécula CD28, CD80, CD4 con la molécula de clase de histocompatibilidad y el reconocimiento del antígeno. Esto es cómo las diferentes moléculas que participan en la señalización intracelular para que se traduzca en la activación celular. Entonces, el TCR está conformado por dos cadenas y son muy similares a las inmunoglobulinas y están unidas por enlaces disulfuro. Aquí está. Cadena. ¿Cuál es la primera? De una célula al linaje T que ocurre en el mismo, ¿cuál es la primera cadena del TCR que se rearregla? Diana. Ok, perdón. O sea, recuerdan que cuando estaba del linfocito en el timo, mencioné que hay una cadena del receptor de células T, que es la primera que se forma cuando se da compromiso a diferenciación o al linaje de células T. ¿Cuál es esta cadena? Aquí no tenemos cadenas ligeras, ¿eh? Creo que la beta, ¿no? Es la beta, exactamente. La primera en rearreglarse en el compromiso de linaje de célula T es la cadena beta. Y estas dos moléculas, aquí no he hablado para nada de cadena ligera o pesada. Las dos son como la molécula de HLA clase 2, que son alfa y beta, ¿sí? Son, por así decirlo, dos cadenas pesadas. Aquí es importante este comentario que viene del TCR, nunca se secreta, porque vamos a ver que en los linfocitos B sí se puede secretar esta molécula. Aquí este TCR siempre va a estar asociado a la membrana molecular y tiene una región extracelular, intramembranal y citoplasmática. La citoplasmática es importante para la señal intracelular, mientras que la extracelular es importante para el reconocimiento antigénico. ¿Alguna duda aquí? No, todo bien. No, ninguna. Ok. El complejo CD3, que es el complejo importante para la señalización intracelular tras el reconocimiento de antígeno, porque forma un complejo con el receptor de TCR. Son este complejo CD3, ahí está la cadena alfa, la cadena beta, la cadena alfa y beta del receptor TCR está asociado con estas moléculas del CD3. O sea, estas cadenas alfa y beta forman este complejo, forman un complejo con estas moléculas del CD3. Creo que lo había visto en la diapositiva anterior. ¿Aquí tienen alguna duda? Bueno. Aquí la activación celular da lugar, o eso es el proceso en el que participan un grupo de enzimas para traducir esta señal y que esta señal de activación llegue al núcleo. Entonces tenemos al receptor, el ligando
las moléculas correceptoras, moléculas asociadas al receptor, como las moléculas, el complejo de CD3, y todas estas enzimas que involucran proteínas, sinasas, fosforilasas, fosfatasas, que participan en esta señalización para traducir la señal, para llevar la señal al núcleo, y en el núcleo se activan genes, los cuales dan lugar a la producción de señales como citocinas, quimiosinas o diferentes moléculas a través de la activación de NF-kappa beta. Ahora, el involucramiento de estos adaptadores, de estas enzimas, de estas secuencias, es también un reconocimiento diferencial. Está dado también por la señal y también se va a dar lugar a diferentes tipos de señalizaciones. Hay formatos generales, por eso sabemos cuáles son las proteínas que están involucradas, pero dependiendo también de la señalización se favorece más una u otra de estas señalizaciones para producir y diferenciar a las que vamos a ver. O sea, entonces, he hablado de que tenemos señales estimuladoras y que además de la señal de TCR, señales adicionales como la que comentaba de 80, y señales de moléculas de superficie en señales de coestimulación que van a amplificar la respuesta. Y aquí tenemos nuevamente en forma de un diagrama. De este lado está la célula T, de este lado está la célula presentadora. Aquí está la presentación de antígeno en el contexto de estas moléculas de MHC. El linfocito T, a través de su receptor TCR, reconoce al antígeno, se envía la señal, pero también tenemos una señal de coestimulatoria. Sobre la superficie del linfocito T se expresa CD28, el cual se va a unir con su ligando que es CD80 o CD86, y esta señal es una señal de amplificación. Esta señal de amplificación de la respuesta. Pero puede ser que también interactúa la molécula CTLA4 con esta molécula CD80-86. ¿Esto qué quiere decir? Que en la superficie de la célula T tenemos dos receptores que van a reconocer estas moléculas expresadas en las moléculas presentadas, en las células presentadoras de antígeno, pero que este reconocimiento por este receptor nos va a dar una señalización negativa. Y por eso les decía que dependiendo de esta interacción y de las coestimulaciones va a ser el tipo de estimulación, de señalación y de activación que tengamos, porque estas moléculas que actúan como moléculas coestimulatorias, a su vez, activan diferentes señales, que son señales positivas de amplificación o señales negativas de regulación de la respuesta. Aquí les va aclarando cómo se va dando esta activación y esta, por así decirlo, diferenciación de los linfocitos con base a la señal estimuladora. Sí, ya más claro. Entonces, estas moléculas CD80 que está expresadas sobre las células presentadoras de antígeno, también es conocida como B7, y esta molécula puede ser reconocida por CD28, aquí está, o por CTLA4. Y además, esta célula presentadora de antígeno también, durante este proceso de estimulación, también hay coestimulación por la producción de citocinas, que vienen también por la producción de estas citocinas,
por la célula presentadora de antígeno, que a su vez también forma parte del microambiente en el cual se lleva a cabo la activación celular. Como es necesario que se incremente su receptor. Es muy importante para la proliferación celular. Aquí tenemos, si te dan cuenta, es hasta casi como estos diagramas y cierta forma de memoria, pero que sean importantes en el reconocimiento. Recuerdan que al principio a cada uno de ustedes les hice una pregunta y les dije que parte del ejercicio es ir cómo esta pregunta se va complementando. Entonces, ahorita ya tenemos la célula presentadora de antígeno, que esta célula presentadora de antígeno, ¿qué células pueden ser células presentadoras de antígeno? Las células nucleares. Presentadoras de antígeno. En el sistema inmunológico, les había hablado que hay células que, ¿qué pasa? Las células presentadoras de antígeno, para presentar qué proceso hace o realiza. A ver, es necesario, por ejemplo, que una célula fagocite, procese y luego presente un antígeno. Sí, creo que es eso del contexto del complejo de compatibilidad de, por ejemplo, cuando entra la proteína, luego pasa por el protosoma, se degrada en partes más chiquitas, en péptidos más chiquitas y ya después los demás como que la presentan. Creo que es eso, ¿no? Exacto. Entonces, cuando les pregunté, acabo de hacer la pregunta, ¿quiénes son las células presentadoras de antígeno? Principalmente macrófagos, células presenta un antígeno, no se presenta un antígeno completo, se presentan péptidos, ¿sí? O determinantes antigénicos que son muy pequeños y por eso se presentan en el contexto de molécula clase 1 y clase 2 al linfocito T. Voy a quedarme en esta diapositiva porque mil disculpas, pero ven que les había dicho que los lunes están complicados y tengo que ir a una reunión a las 10 de la mañana y todavía me tengo que desplazar unos minutos. Pero quiero quedar en esta diapositiva porque de cierta forma vamos a empezar a resumir lo que vimos en la clase de hoy. Yo sé que la clase de hoy es ligeramente más compleja. El ejercicio más importante es resumir esta complejidad. O sea, que aprendan cuál es el reordenamiento de genes del receptor de TCR en el timo,
porque lo que me importa más es la funcionalidad, el cómo integran el conocimiento de las células T funcionales. Pero sí es importante que sepan que lleva un proceso de maduración en el timo hasta que se rearreglan los genes del TCR, y las células que finalmente salen del timo, que son células maduras, son CD4 y CD8, porque la nomenclatura incluso que se usa para dar seguimiento a la maduración de células está determinada por la presencia o no presencia de estas moléculas. Por eso empezamos con células doble negativas, después doble positivas, y hasta tener simple positiva. ¿Qué clase continúa? Déjenme ver, porque creo que ya tenemos. Voy a terminar a detener de compartir esta presentación. ¿Tienen alguna duda en lo que busco el programa? De momento no. ¿No? ¿Pero van comprendiendo? Ahí se trabó un poquito y no escuché eso último. Ok. Que si van comprendiendo, o sea, sí, sí sienten que hemos estado en tecnología. Ok, la siguiente clase es activación de anticuerpos. Y esta clase de anticuerpos es el primer examen. ¿Sí me escuchan? O creo que es mi señal. Bueno, les comentaba que la siguiente clase es activación de linfocitos B, donde vamos a ver el reordenamiento de los genes de inmunoglobulinas y del receptor de TCR. Y la siguiente clase, o sea, el 18 es B, y la siguiente es el examen. Me comprometo a esta semana enviar las clases que tengo para que les sirvan de revisión, y que al inicio de la siguiente clase me hagan todas las preguntas que tienen. Por favor, creo que es importante. Las preguntas es una retroalimentación para todos, para ustedes y para mí. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Tienen alguna duda antes de que nos vayamos? Por el momento no, todo bien. De momento no. Ok.